Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Dice, buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Igualmente, Muy gracias. buenas Dice. noches, Vicente. ¿Cómo está? Belén, muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en esta aula virtual y poder compartir con ustedes esta noche de actividades académicas establecidas y programadas para el efecto. Vamos a iniciar con el tema correspondiente a la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Justamente ustedes en pantalla, ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, descubriendo juntos el tema número 3, la pobreza, riqueza y desigualdad, la riqueza en el mundo y la pobreza e indigencia son los temas que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver en el transcurso de esta noche. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, determine cómo está distribuida la riqueza en el mundo. Eso ya lo vamos a tratar en la clase de hoy. La siguiente dice, determine las causas de la pobreza e indigencia. Muy fácil, en nuestro país, tranquilamente nosotros podemos deducir cuáles son las causas de la pobreza y la indigencia. La tercera dice, indique cómo se mide la pobreza y al último, la cuarta dice, complete el siguiente cuadro. Aquí ustedes tienen un cuadro, el cual ustedes tienen que dar resolución. Dice, consolidación del aprendizaje, reflexión, medita sobre el significado del proverbio chino. Ustedes tienen aquí un proverbio chino. Dice, si le das un pez a un hambriento, le quitas el hambre ese día, pero si le enseñas a pescar, le quitas el hambre para siempre. ¿Qué es lo que tienen que hacer en base a este proverbio chino? Van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa enseñar a pescar? Ustedes tienen que traducir, o sea, tienen prácticamente esto es una metáfora lo que se le está diciendo aquí. ¿Qué en sí, qué significa? ¿Cuál es el mensaje al indicar enseñar a pescar? La siguiente dice, ¿cómo pueden los gobiernos quitar el hambre para siempre de su población? Esas son las preguntas que tienen que ustedes resolver, obviamente en función del proverbio que ustedes tienen ahí. Eso, recuerden que todas las actividades son desarrolladas 100% a mano, nada en otros documentos. Para ello, ustedes tienen que cumplir la rotulación de la hoja siempre al inicio de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, su trabajo y a continuación ustedes pueden desarrollar todo el contenido de la tarea. Eso en relación a la tarea que ustedes tienen establecida para la presente fecha. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, pobreza e indigencia correspondientes a la semana 3 de fecha 13 de noviembre del 2023.
Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Eso tienen establecido para la presente actividad, tiempos de espera y todas las consideraciones correspondientes en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Vamos a iniciar, vamos a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a empezar con el desarrollo de la temática del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. En pantalla ustedes ya pueden observar el material en sí. Vamos a iniciar con la pobreza, riqueza y desigualdad. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales sobre este tema. La concentración se da también, vamos a ver, perdón un ratito. Vamos a ver la riqueza en el mundo. ¿Qué es la riqueza en el mundo? Son todos los recursos que determinados grupos sociales han desarrollado, han abarcado hacia un determinado sector, grupos minoritarios de poder a nivel de todo el mundo. Prácticamente existe una inequitativa distribución de las riquezas a nivel global. En este sentido, vamos a ver qué nos dicen la riqueza en el mundo. En medio de la globalización han habido muchos cambios en el mundo, pero se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Hay más desigualdad entre países y también dentro de ellos. Los países más ricos que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en sus siglas OCDE, concentran una proporción aplastante de la tecnología, los capitales, los mercados y la producción industrial. Ellos más los países recientemente industrializados de Asia como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán concentraban en el año 2000 alrededor del 70% de la producción industrial a nivel global, con solo el 15% de la población del mundo. Eso quiere decir que existe una sobreexplotación o sobreacaparamiento de recursos que llega a un 70% sobre un 15%, apenas de la cuarta parte de la población en todo el mundo. En este sentido, la concentración se da también en el uso de las fuentes de energía. Los países desarrollados consumen una proporción de combustibles y otras fuentes de energía de todo el mundo, mucho mayor que su población. La cuarta parte de la población del norte consume el 70% de la energía mundial. El ritmo de explotación es tan acelerado que en pocas décadas el planeta se habrá agotado. Inclusive el uso del aire se concentra. Los países industrializados han depredado sus bosques donde se produce oxígeno y ahora presionan a las regiones pobres del mundo para que dejen de explotar los suyos que producen el aire que respiramos. Entonces, prácticamente en el proceso de industrialización que nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado en clases anteriores, nosotros vemos cómo se dieron, cómo se desarrollaron, especialmente en Europa, el proceso de la industrialización, que estaba basado en la siderurgia, estaba basado en el hierro, estaba basado a partir de la construcción de la primera máquina a vapor, necesitaron grandes cantidades, grandes contingentes de carbón. El primer desarrollo del carbón fue de origen orgánico, por la destrucción, obviamente obtenido por la destrucción de los bosques. Posteriormente se descubrió el carbón de origen mineral, que permitió que se mueva tanto las máquinas como los medios de transporte, tales como la locomotora en aquellos tiempos. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hicieron estas grandes potencias hasta encontrar el carbón de origen mineral? Prácticamente devastaron, exterminaron grandes cantidades de hectáreas, grandes extensiones de bosques, lo que originó también que exista una menor producción de oxígeno en el planeta. Obviamente que la industria fue cubriendo determinadas necesidades, especialmente de consumo de la población en aquella época, pero eso también significó un problema que nos dejaron a futuro, porque al reducirse los sectores, las áreas protegidas, los bosques,
Esto permitió que se desarrolle una menor, perdón, de distribución, una menor producción de oxígeno. Y esto generó problemas para la generación hasta el día de hoy. En ese sentido, vamos a ver dentro de estos procesos de industrialización, dentro de estos procesos de distribución inequitativa de la riqueza, esto ha originado el aparecimiento de la pobreza y la indigencia, especialmente porque en los países industrializados las fábricas se concentraban en las ciudades, en determinadas ciudades, y la mayoría de las personas buscaron migrar desde el campo hacia la ciudad. Esto generó una sobrepoblación que generó pobreza y también muchos de ellos que no alcanzaron a conseguir trabajo generaron indigencia, justamente como lo que está sucediendo hoy en día con nuestros compatriotas y con todas las personas que están migrando en el famoso sueño americano. En los Estados Unidos existe una sobrecarga en relación a mano de obra y obviamente existe una baja total en cuanto a los sectores que producen trabajo. Entonces esto genera pobreza y también genera indigencia cuando las personas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, determinamos que por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas, tales como vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Niega a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente en la sociedad. Prácticamente existe una relegación de la participación de determinadas personas en ámbitos sociales. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas, que les permita participar como actores conscientes y libres en la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidades sociales que representan desigualdades innecesarias, injustas y también evitables. También se pueden evitar todo esto. ¿Cómo se pueden evitar? Aplicando políticas correctas, políticas económicas correctas en las cuales se trate de suplir las necesidades de las personas que se encuentran dentro de las estructuras de pobreza, pobreza extrema y también las personas que se encuentran en mendicidad. Si nosotros podemos ver por el éxodo que se ha dado de extranjeros, nosotros incluso en nuestra ciudad, en Riobamba se puede observar ya personas en condición de indigencia, personas que viven en la calle. Entonces son problemas sociales que se van acrecentando y que generan una dificultad a cada una de las sociedades a nivel global. En cuanto a las sociedades de derroche, vamos a ver cuáles son las sociedades. Cuando hablamos de derroche, hablamos que obviamente existe una sobrecarga en cuanto a las riquezas y por ende las personas buscan desperdiciar determinados recursos. La principal causa de la pobreza y la concentración de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades de la población de los países pobres para acceder a la sociedad del conocimiento. Los beneficios del avance científico y tecnológico, como el Internet, no alcanzan a la población del sur, así los pobres terminan siendo víctimas del subconsumo, mientras que los ricos, los que son del derroche consumistas, mientras que cerca del 80% de los usuarios de Internet reside en los países ricos. Solo el 0,4% de los habitantes del África, por ejemplo, subsahariana, tiene acceso a una red de Internet. Un tercio de la población vive sin electricidad. Este fenómeno provoca que la brecha o distancia entre países pobres y países ricos sea bastante amplia, sea muy profunda, cuando de lo que se trata es de que los pobres consuman más y mejoren su calidad de vida y que los ricos sean un poco más austeros en cuanto al consumo de los recursos a relación del planeta. Entonces existe una sobreproducción, un sobreconsumo, y esto genera una inequidad
en cuanto a las personas que sí necesitan consumir determinados servicios. Por ejemplo, en la actualidad, un hogar que no posea servicio eléctrico prácticamente ha retrocedido por lo menos un siglo atrás. Entonces, hoy en día, con la incorporación de las tecnologías, la incorporación de determinados medios de comunicación que hoy se han convertido en fuentes de desarrollo de actividades, de microempresas, de educación y de otras actividades productivas, hoy en día la falta de energía sería totalmente nefasta para la producción, como lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuánto piensan ustedes que el Ecuador deja de producir con los famosos apagones? Entonces, prácticamente nosotros, los comercios, desde el más pequeño, están generando pérdidas justamente por este problema que no tenemos el fluido eléctrico de forma continua. Entonces, es un problema que se presenta a nivel de nuestro país y que nosotros podemos en la actualidad palpar este fenómeno que se está dando. En el sentido de cómo se mide la pobreza, vamos a ver, en este sentido, la pobreza en el mundo, hay gran pobreza cuando vemos que la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cómo podemos medir la pobreza? Cuando un hogar no tiene acceso a la canasta básica, por ejemplo. Dentro de la canasta básica, muchos de nosotros hemos hablado, o hemos escuchado hablar sobre la canasta básica. La canasta básica no está compuesta solamente de víveres, de actividades o de recursos los cuales se puedan comer, se puedan consumir. La canasta básica está constituida también y adicionalmente por los recursos básicos que nosotros necesitamos, tales como agua, alcantarillado, suministro de energía, y hoy se ha incorporado también el Internet. Y también están incorporados las medicinas para poder satisfacer, suplir. Nadie está libre de una enfermedad. Entonces, ¿cuándo se mide la pobreza? Cuando un hogar no puede suplir por lo menos lo que cuesta la canasta básica, hablando de nuestro país, que está superior a los $700. Ni siquiera el sueldo básico, que hoy supuestamente iban a subir $25 más, alcanza a cubrir al 100% la canasta básica. Otro de las tendencias que nos permite medir la pobreza es cuando una persona no está inmersa dentro del empleo. Si no está dentro de un proceso de empleo, a duras penas va a poder, o dicho de otra manera, de una forma negativa, no va a poder suplir las necesidades básicas. Si no tiene educación, no va a poder tener un empleo fijo. Si no tiene nutrición, no va a poder ni trabajar ni estudiar. Entonces son cosas que van concomitantes, son cosas que van correlacionadas. Esos son los medidores que obviamente podemos determinar en cuanto a la pobreza y también a la pobreza extrema. Hay personas que en el Ecuador y a nivel mundial también, en los países, especialmente en los países subdesarrollados, hay una sobrepoblación y hay un hacinamiento de personas en cuanto a la vivienda. Hay viviendas, ¿a qué no me refiero con el hacinamiento? Cuando, por ejemplo, en una casa dispuesta, construido para 4 personas, viven entre 10, 15 y hasta 20 personas. Existe un hacinamiento de personas, existe una sobrecarga de personas. Entonces, esa es otra tendencia que nos permite también determinar la pobreza extrema también dentro de estas características. Entonces, así podemos nosotros determinar, podemos incidir en cuanto a la pobreza y cómo se los viene desarrollando. A continuación tenemos un mapa temático en cuanto a la geografía provincial de la pobreza, indigencia y desigualdad por consumo durante el 2001 al 2010. Ese es el lapso del estudio de este análisis estadístico. Nosotros podemos ver en la infografía de derecha, nosotros podemos ver el coeficiente de Gini, como vamos viendo los puntos más estratégicos, los puntos más preponderantes en cuanto a la pobreza.
mientras que en el izquierdo nosotros podemos determinar en cuadros estadísticos la pobreza y la indigencia dentro de nuestro país, donde se encuentra el mayor índice de indigencia y de pobreza. Nosotros podemos ver que en las grandes ciudades, mientras más grande sea la ciudad, más amplio es la tasa de pobreza y la tasa de indigencia. Aquí nosotros podemos ver tanto en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, en Manabí, nosotros podemos ver altas tasas de indigencia y pobreza en relación a nuestro país. Entonces ahí nosotros podemos ver, igual por colores, nosotros podemos determinar pobres no indigentes, nosotros tenemos en color azul, la mayoría del pastel, la pobreza e indigencia nosotros tenemos en color rojo y los no pobres tenemos en color verde. Ahí nosotros podemos determinar los niveles en cuanto a la pobreza e indigencia. Aquí nosotros tenemos los datos estadísticos, los cuales obviamente son proporcionados por el INEC. Este es un estudio del INEC para poder determinar en uno de los tantos censos que se dan cómo se ha podido determinar la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. John, John Sagniay, John Sagniay, ayúdame apagando su micrófono. Compañero John Sagniay. Compañero John Sagniay. ¿Sí me está escuchando, compañero John? Y ese es un problema de los que ustedes, por ejemplo, tienen bajas notas, por ejemplo. Porque mientras uno se está dando la clase, ustedes están en cualquier otra actividad. Y ya voy a hablar con el área administrativa para que me sea obligatorio que todo mundo prenda la cámara y se les pueda ver realmente si están poniendo atención en lo que se les está dando o realmente están, solamente se conectan y están desarrollando cualquier actividad. Por ejemplo, si yo le pregunto algo sobre lo que nosotros tratamos en la clase al compañero Sagniay, y yo estoy más que seguro que ni siquiera va a saber de qué es lo que estamos hablando. Y entonces, y eso es para la mayoría de las personas, de las pocas personas que estamos interconectados aquí, que muchos de ustedes, mientras estamos desarrollando clase, muchos de ustedes ni siquiera están prestando atención. Y es por eso que esto incide en el desarrollo. Ustedes habrán visto personas que ni siquiera saben, no dedican tiempo ni siquiera a leer, y por eso no saben las instrucciones de la tarea, por eso mandan tareas cambiadas y otras actividades que sí les ha afectado en el desarrollo de las calificaciones. Y yo a la presente fecha yo les tengo completamente calificadas todas las notas. Y ustedes, por favor, si que tienen alguna actividad, por favor, pueden comunicarse con. Continuamos con el desarrollo de las actividades y habíamos visto y habíamos estado analizando también, vamos a ver un poquito más sobre este tema, vamos a ir ahondando sobre este tema, que es de carácter indispensable, que nosotros tenemos que saber, porque todos estamos inmersos en este problema. Todos somos en el Ecuador, ustedes han visto que mucho se ha hablado de la clase alta, la clase pudiente, mucho de la clase media, de la clase baja. Dentro de estas categorías existe este proceso de desigualdad del que más tiene y del que menos tiene. Y esto genera una serie de problemas en cuanto al desarrollo, tanto social, cultural, educacional y otras actividades adicionales que se van desarrollando y los cuales han visto que ustedes, que son prácticamente los índices o las tendencias principales para poder medir la pobreza y la pobreza extrema. En esta siguiente parte nosotros vamos a hablar sobre la desigualdad social. Ustedes pueden ver y ustedes pueden analizar, por ejemplo, en esta imagen que nosotros podemos ver cómo se acentúa la desigualdad desde un punto de vista gráfico. Nosotros podemos ver en esta imagen, podemos ver dos realidades distintas en cuanto a una persona que tiene y a una persona que no tiene. ¿Cuáles son las características determinantes en este sector? Entonces vamos a hablar acerca de qué es la desigualdad. Vamos a ver un poco más técnico qué es la desigualdad.
Se entiende por desigualdad social a una situación de disparidad o desventaja de alguna porción de la ciudadanía de un país o entre países de una región o entre regiones del mundo respecto a otras que se ven favorecidas injustamente. Es lo contrario, lógicamente, de la igualdad social, la desigualdad. En este sentido, la desigualdad social es un problema de las sociedades contemporáneas, productos del desarrollo desigual de las diversas regiones del globo y de la imposición de ciertas ideologías o valoraciones de otros seres humanos por encima de otros. De hecho, la desigualdad social es el origen de la discriminación, ya que esta última consiste en tratar de manera distinta a quienes se vean desfavorecidos económicamente, social o moralmente. Prácticamente eso quiere decir que las personas que se encuentran en mejor posición tratan de humillar, tratan de afectar psicológicamente a las personas que menos tienen. Visto de esta manera, la desigualdad social implica una distribución inequitativa de oportunidades, del respeto y del acceso de los bienes, servicios, y se fundamenta en diversas razones de tipo cultural o social. No es común muchos, o como muchos quisieran hacer creer, un rasgo natural u obvio de la existencia humana, ni es una forma de justicia o castigo divino. La desigualdad social no se da del mismo exacto modo en todos los lugares y ámbitos a nivel del planeta. En algunas sociedades se trata de un tema vinculado exclusivamente con la clase socioeconómica, mientras que en otros lugares implica también consideraciones sobre la raza, la religión, la orientación social, perdón, sexual, entre otras características que obviamente buscan este tipo de actividades. En cuanto a los tipos de desigualdad social, nosotros podemos mencionar, la clasificación más obvia de la desigualdad social tiene que ver con los motivos de la discriminación. Así podemos hablar de la desigualdad social según la posición económica. Según la posición económica, probablemente la más común de las formas de desigualdad social tiene su anclaje en la capacidad económica del individuo o de la clase a la que pertenece, separando así el mundo de los ricos, la clase media y también los pobres, en detrimento obviamente de los que ocupan los peldaños inferiores. Quienes están más abajo en la escala tienen menos acceso a bienes y servicios y a una representación política, a la visibilidad simbólica y cultural, así como el estudio e incluso a una alimentación adecuada. Dependiendo de lo alejados que estén estos estratos sociales, se podrá hablar de sociedades de castas en las que escalan a los peldaños superiores es prácticamente imposible. Otro de los aspectos en cuanto a los tipos de desigualdad también es la religión. Las luchas religiosas son tan antiguas como el hombre y en muchas sociedades modernas aún constituyen un factor de desigualdad entre grupos humanos, reservando el poder y las oportunidades a quienes profesan una determinada fe y considerando a las otras a menudo inferiores como infieles o también como herejes. Otra de las determinaciones fundamentales hasta el día de hoy es el género. Se trata de la discriminación por sexo biológico, como es el caso de las mujeres, o por orientación sexual, como es el caso de la colectividad LGBTI. Se reserva las posiciones mandantes y más favorecidas para los hombres heterosexuales, sobre todo si son blancos, y margina a quienes no se inscriban en ciertos ordenamientos tradicionales de los roles sexuales o también eróticos. Otro de los problemas fundamentales también es la etnia. La discriminación racial otorga la posición superior a determinadas razas o etnias, subyugando a su voluntad a otras por considerarlas inferiores o diferentes y negándoles así el acceso a bienes o incluso a derechos fundamentales tales como el de la vida. Algunos de las grandes masacres y genocidios de la historia tienen su fundamento en este tipo de discriminación. Y por último tenemos también la discriminación ideológica. En este caso se trata de discriminación política, o sea, la desigualdad de oportunidades y bienes entre quienes se adhieran a una doctrina política y quienes no, o quienes se les opongan. Es lo que ocurre en gobiernos totalitarios o dictaduras, por ejemplo.
Y son prácticamente esas características que se pueden observar. En cuanto a las causas de la desigualdad social, podemos mencionar, la desigualdad social no tiene una única causa, sino que es una consecuencia del modo en que, que ha transcurrido nuestra historia como especie. El pensador francés Jean-Jacques Rousseau reflexionó sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y aseguraba que el origen de esa se aliaba en el estado social, es decir, que el hombre no nace en la desigualdad, sino que la adquiere al empezar a compararse con sus semejantes y ver el modo en que estos viven. El estudio de las sociedades primitivas ha demostrado que se trata de sociedades mucho más igualitarias en el respecto del trabajo y en los beneficios, pero en algún lugar del periodo neolítico se inició un proceso de jerarquización y de construcción de estados que implicó la repartición del trabajo y la división social, algo que alcanzaría su pico en la invención de la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre. Entonces aquí nosotros podemos ver las causas y dónde se originaron las desigualdades sociales a nivel del desarrollo de la humanidad. Entonces, bastante preocupante, bastante preponderante que ustedes y todos nosotros como sociedades vayamos desarrollando, vayamos generando este tipo de conocimientos, los cuales nos van a inferir, nos van a orientar a razonar qué es lo que estamos haciendo como humanos. Si es que nosotros tratamos por igual a otras personas, o simplemente nosotros también formamos parte de esa gran masa de discriminación que tenemos a nivel global. De esta parte, hemos llegado ya al final de la presente clase. Se les ha explicado el tema necesario correspondiente a esta semana. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias, Licen, igual.